A sus 76 años, Joaquín Sabina rompe el silencio y revela al amor de su vida. Durante décadas cantó sobre amores rotos, desamores y pasiones insatisfechas. Pero ¿qué amor marcó realmente su vida? ¿Quién lo apoyó cuando los escenarios se desvanecieron, cuando su salud se deterioró y cuando la fama dejó de importarle? Hoy, Sabina se atreve a confesar algo que nunca antes había dicho, revelando una profunda emoción que cambiará nuestra comprensión de su música y su historia. Estamos presenciando la confesión más íntima de su vida. Mira para descubrirlo, porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Comenta 1 ahora para ver el video completo y conocer toda la verdad. A sus 76 años, Joaquín Sabina ya no evade las preguntas que han flotado en el aire como humo en los bares nocturnos durante años. En una conversación íntima, sin pretensiones ni metáforas, el cantautor ubetense decidió hablar del amor que ha impregnado su vida. Un amor que no siempre aparece en portadas de revistas ni inspira titulares, pero que siempre está presente cuando se apaga la luz y su cuerpo necesita descansar. Esta no es una historia idealizada, sino una grabación forjada entre giras interminables, caídas dolorosas y silencios más pesados que los aplausos. Sabina admite que durante mucho tiempo confundió el amor con el exceso, la pasión con la evasión constante. Creo que el amor es no quedarse, confiesa, recordando una época de ritmo acelerado, locales abarrotados y una salud que empezó a deteriorarse antes de que estuviera listo para admitirlo. Fue en esos momentos de vulnerabilidad, tras su derrame cerebral de 2001, las cirugías y las advertencias de su cuerpo, que comprendió que el amor verdadero no grita, no exige, no abandona, es eterno, espera, acompaña. Como él mismo relata, esa persona fue el ancla que lo ayudó a distanciarse del mito y acercarse a su verdadero yo. No era necesario compartir la actuación de cada noche ni cada amanecer incierto. Simplemente estar allí era suficiente. Cuando ya no era invencible, alguien decidió amarme por quien soy. Reconoce con sinceridad. Esta revelación nos impulsa a releer sus canciones desde una nueva perspectiva. Los fracasos cantados ya no son solo una forma de romanticismo bohemio, sino una búsqueda desesperada de un verdadero refugio. El Sabina de hoy mira hacia atrás sin resentimiento, reconociendo que la fama es un ruido necesario, pero el amor, un silencio esencial. Afirma que este sentimiento no la salvó de todo, pero le enseñó a aceptar la vida con menos prisa y más autenticidad. El hombre que más amé no era el más ruidoso, sino el más fiel, declara, dejando una lección que trasciende su historia y conmueve a cualquiera que haya aprendido a amar plenamente en sus últimos años. Ese amor silencioso que hoy Joaquín Sabina reconoce como el pilar de su vida ya estaba presente, casi invisible, cuando su nombre empezó a circular con fuerza en los círculos musicales de España. A finales de los años 70, en un Madrid que despertaba tras décadas de sombras, Sabina regresó del exilio londinense con una guitarra gastada y una mirada cargada de historias. Corría 1977 cuando comenzó a frecuentar pequeños escenarios de Malasaña y Lavapiés, bares donde el humo era tan espeso como las ganas de decirlo todo. Allí, entre mesas de madera y luces amarillas, se gestaban las primeras señales de un fenómeno que aún nadie sabía nombrar. El verdadero punto de inflexión llegó a principios de los 80. En 1980, con Inventario bajo el brazo, Sabina empezó a ser reconocido como algo más que un cantautor prometedor. Pero fue en 1985, en el Palacio de los Deportes de Madrid, cuando el público comprendió que estaba ante una voz distinta, capaz de narrar la noche, el desencanto y la ironía con una lucidez demoledora. Aquel concierto, recordado por quienes estuvieron allí como una sacudida emocional, mostró a un artista que ya no pedía permiso. Las letras mordían, el público respondía, y la prensa comenzaba a seguir cada paso. El éxito se consolidó con Hotel, Dulce Hotel y más tarde con 19 días y 500 noches, discos que sonaban en radios de toda España y América Latina. Las giras se multiplicaron, los teatros se llenaron en ciudades como Barcelona, Sevilla, Buenos Aires y Ciudad de México. Sin embargo, detrás del aplauso constante había señales que hoy cobran un nuevo sentido. La manera en que Sabina evitaba celebrar solo, su necesidad de volver siempre al mismo lugar tras cada triunfo, su rechazo a perderse del todo en el personaje público. Mientras el país lo convertía en símbolo de una generación, él seguía aferrado a una presencia discreta que lo mantenía con los pies en la tierra. Durante los años 90, ya convertido en referencia absoluta, Sabina vivía un éxito que parecía imparable. Portadas de revistas, premios, colaboraciones con grandes nombres y noches interminables en los escenarios más prestigiosos del país confirmaban su estatus.
Pero quienes lo conocían de cerca recuerdan detalles que entonces pasaron desapercibidos. Llamadas nocturnas lejos de la euforia, regresos anticipados a casa, silencios prolongados después de conciertos multitudinarios. Eran gestos mínimos, casi invisibles, que hoy revelan que incluso en la cima, el cantautor nunca dejó de buscar algo más profundo que el reconocimiento. Así, mientras España lo aclamaba como cronista de excesos y derrotas, Sabina ya mostraba, sin saberlo, los signos de un hombre que entendía el éxito como un tránsito, no como un destino. La fama lo envolvía, pero no lo definía por completo. Entre camerinos y hoteles, entre ovaciones y críticas, se iba dibujando una verdad que tardaría décadas en verbalizarse, y que ahora, con la perspectiva del tiempo, ilumina aquellos años de gloria con una claridad distinta. Antes de que el éxito lo convirtiera en cronista de una generación y mucho antes de que el amor adulto le diera refugio, la historia de Joaquín Sabina comenzó en un contexto áspero, marcado por la rigidez, el silencio y una sensación temprana de desajuste con el mundo que lo rodeaba. Nació el 12 de febrero de 1949 en Úbeda, una ciudad andaluza entonces profundamente conservadora, donde el peso de la posguerra todavía se respiraba en las calles estrechas y en las casas de puertas siempre cerradas. Su infancia transcurrió en una España que vigilaba las palabras, castigaba la diferencia y enseñaba a obedecer antes que a soñar. El entorno familiar fue determinante. Su padre, policía, representaba la autoridad del régimen, la disciplina sin fisuras y el respeto incuestionable por el orden establecido. En casa, el joven Joaquín aprendió pronto a callar más de lo que quería decir. La figura paterna imponía una rectitud que chocaba frontalmente con su temperamento inquieto, irónico y rebelde. Aquella tensión apenas perceptible entonces sería una de las primeras grietas que lo empujaron a buscar refugio en la imaginación, en los libros y más tarde en las canciones. Hoy, a la luz de sus confesiones adultas, muchos recuerdan su obsesión temprana por las palabras como un acto de resistencia silenciosa. En el Colegio de los Salesianos de Úbeda, durante los años 50, Sabina no destacaba por su docilidad. Era observador, mordaz, incómodo. Mientras otros niños repetían consignas, él llenaba cuadernos con versos torcidos y lecturas prohibidas. Descubrió la poesía como quien encuentra una puerta secreta. León Felipe, César Vallejo y más tarde la música de Bob Dylan se convirtieron en aliados invisibles. Aquellos gustos no eran casuales, ya señalaban una inclinación hacia los marginados, los inconformes, los que no encajaban del todo. La adolescencia acentuó ese conflicto interior. A mediados de los años 60, España empezaba a mostrar tímidos signos de apertura, pero en ciudades como Úbeda el control social seguía siendo férreo. Sabina sentía que su vida estaba trazada de antemano, y esa certeza le resultaba asfixiante. Se refugió aún más en la lectura, en largas caminatas solitarias y en una ironía precoz que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Algunos profesores recuerdan hoy a un joven brillante, pero incapaz de someterse del todo, siempre al borde de la provocación. Los primeros indicios de su futura huida aparecieron entonces. Su fascinación por Londres, por la música anglosajona, por una libertad que solo conocía a través de discos y libros. En 1968, ya estudiante universitario en Granada, su compromiso político y su rechazo frontal al régimen lo llevaron a involucrarse en actividades clandestinas. Aquel año marcó un punto de no retorno. Tras un incidente relacionado con la resistencia antifranquista, Sabina se vio obligado a abandonar España. El exilio en Londres no fue una aventura romántica, sino una supervivencia dura, marcada por trabajos precarios, soledad y una nostalgia que lo acompañaba cada noche. Hoy, al mirar atrás, esas carencias de la infancia, la falta de ternura explícita, el miedo al castigo, la necesidad de esconder lo que se piensa, aparecen como las raíces de su forma de amar y de escribir. El niño que aprendió a callar se convirtió en el adulto que necesitó decirlo todo cantando. Y aunque entonces nadie podía preverlo, aquellas heridas tempranas ya estaban dibujando al poeta que, décadas más tarde, haría del desencanto una forma de verdad. Aquellas heridas tempranas y ese exilio forzado marcaron profundamente la manera en que Joaquín Sabina entendió la vida privada, la familia y los afectos. Lejos de la épica pública, su mundo íntimo se construyó siempre entre contradicciones, silencios heredados y una necesidad constante de independencia. La relación con sus padres, especialmente con su padre, nunca fue sencilla. Aunque con los años llegó la reconciliación emocional, durante mucho tiempo existió una distancia casi estructural. El hijo poeta y rebelde frente al padre representante del orden y la ley.
Esa tensión no estalló nunca en grandes rupturas, pero se filtró en gestos mínimos, en conversaciones medidas y en una dificultad evidente para expresar ternura de forma directa. Con su madre, en cambio, el vínculo fue distinto, más protector, aunque igualmente condicionado por la época. En la Úbeda de los años 50 y 60, el afecto no se verbalizaba. Se demostraba con silencios, con comidas calientes y con la certeza de que la familia estaba ahí, aunque no supiera cómo decirlo. Sabina aprendió pronto que el amor podía existir sin palabras, una idea que, décadas más tarde, reaparecería en su manera de concebir las relaciones sentimentales. Intensas, profundas, pero a menudo envueltas en reservas emocionales. Ya en Madrid, durante los años 80, cuando su carrera comenzaba a consolidarse, su vida personal avanzaba en paralelo, lejos del ideal de estabilidad. El éxito trajo consigo noches interminables, amistades intensas y relaciones sentimentales complejas. Sabina nunca ocultó que le costaba conciliar la vida familiar con el vértigo del escenario. Vivía entre hoteles, camerinos y pisos alquilados, y esa itinerancia permanente dificultaba cualquier noción clásica de hogar. Sin embargo, en medio de ese caos aparente, surgieron responsabilidades que lo confrontaron con una versión distinta de sí mismo. La paternidad llegó como una sacudida silenciosa. Sus hijos nacieron en momentos distintos de su trayectoria, cuando él aún estaba aprendiendo a ser adulto mientras el país ya lo consideraba una figura consagrada. Lejos de la imagen del padre ausente por desinterés, Sabina vivió la paternidad con una mezcla de culpa, asombro y una ternura que rara vez exhibía en público. Amigos cercanos recuerdan cómo, incluso en plena gira, buscaba tiempo para llamadas nocturnas, regalos improvisados y regresos apresurados a Madrid cuando la agenda lo permitía. Eran gestos discretos, casi invisibles, que contrastaban con su imagen de bohemio incorregible. Con los años, esa relación con sus hijos se fue transformando. A medida que ellos crecían y él acumulaba experiencia, apareció un Sabina más atento, más consciente de sus límites y de sus ausencias pasadas. En entrevistas posteriores ha dejado entrever que la paternidad fue una de las pocas experiencias capaces de ponerle freno a su tendencia autodestructiva, no por obligación, sino por una intuición profunda de responsabilidad que nunca había sentido antes. En su vida sentimental, el patrón se repitió durante décadas. Amores intensos, a veces desordenados, marcados por la dificultad para permanecer y el miedo a perder la libertad. Sin embargo, quienes lo conocieron bien aseguran que, incluso en los momentos más caóticos, Sabina nunca dejó de buscar una forma de estabilidad emocional, aunque no supiera cómo sostenerla. Vivió en barrios distintos de Madrid, desde el centro más nocturno hasta zonas más tranquilas, cambiando de entorno como quien intenta encontrar un lugar donde encajar sin renunciar a sí mismo. Hoy, al revisar esos años con la perspectiva del tiempo, muchos de los gestos que antes parecían contradicciones revelan una coherencia íntima. El niño criado en el silencio aprendió a amar sin manuales. El hijo de la autoridad buscó su propio camino sin romper del todo los lazos. El padre imperfecto intentó estar presente a su manera. Nada en su vida personal fue lineal, pero cada etapa dejó señales claras de un hombre que, incluso en lo más privado, siempre estuvo escribiendo, sin saberlo, las mismas canciones que más tarde cantarían millones. Con el paso de los años y tras esa vida intensa que siempre rozó el límite, la salud de Joaquín Sabina se convirtió en un territorio frágil, vigilado con atención y, durante mucho tiempo, también con negación. Hoy, a sus 76 años, el artista convive con las consecuencias de décadas de excesos, noches sin dormir y una presión constante que no siempre supo escuchar. No es una revelación repentina, sino el resultado de un proceso largo, cuyos primeros avisos aparecieron mucho antes de que él aceptara frenar. El episodio que marcó un antes y un después ocurrió en agosto de 2001, en Madrid, cuando sufrió un ictus cerebral que lo obligó a replantearse su relación con el cuerpo y con el escenario. La recuperación fue lenta, llena de incertidumbres y silencios. Durante meses, reaprender a escribir, a concentrarse y a mantener el equilibrio se convirtió en un desafío cotidiano. Aunque volvió a los escenarios, quienes lo rodeaban notaban cambios, olvidos ocasionales, una fatiga más persistente, una necesidad creciente de protegerse del ruido. En los años siguientes, especialmente a partir de 2010, esos signos se hicieron más evidentes. En conciertos celebrados en ciudades como Sevilla, Barcelona y Buenos Aires, el propio Sabina no dudó en bromear sobre su estado, ironizando con su memoria y su voz. Pero detrás del humor había una realidad más compleja.
Problemas respiratorios, caídas accidentales y una ansiedad creciente lo llevaron a cancelar actuaciones y a reducir el ritmo de las giras. En 2020, tras una caída desde el escenario en el Y-Sync Center de Madrid, el cuerpo volvió a imponer sus límites con contundencia. Desde entonces, la relación con la salud ha sido distinta. Sabina ha optado por una vida más controlada, con seguimiento médico constante y una agenda mucho más medida. Vive entre Madrid y estancias más tranquilas, lejos del vértigo nocturno que durante décadas fue su combustible creativo. Amigos cercanos cuentan que ahora presta atención a rutinas antes impensables, horarios más regulares, pausas obligatorias y una selección cuidadosa de sus apariciones públicas. No es retirada, es adaptación. En entrevistas recientes, el propio artista ha dejado entrever que la salud mental se ha convertido en una prioridad. La ansiedad escénica, el miedo a fallar y la presión de responder a una leyenda que ya no siente como propia, lo han acompañado en silencio durante años. Hoy reconoce esos temores sin dramatismo, aceptando que la lucidez también consiste en saber decir basta. Esa conciencia no nació de un día para otro. Fue el resultado de señales acumuladas, de noches en vela y de una vulnerabilidad que antes ocultaba tras la ironía. A pesar de todo, Sabina no habla de enfermedad como derrota. Prefiere referirse a esta etapa como un aprendizaje tardío. Su voz ya no busca imponerse, su presencia en el escenario es más medida, y su relación con el público se ha vuelto íntima, casi confesional. El cuerpo marca el tempo y él lo sigue, consciente de que cada aparición es un equilibrio delicado entre el deseo de cantar y la necesidad de cuidarse. La salud hoy no es un obstáculo, sino un recordatorio constante de que incluso las leyendas necesitan escucharse a sí mismas. Ese cuerpo frágil que hoy impone límites es, en realidad, el mismo que sostuvo una vida marcada por constantes reinvenciones, huidas y regresos. La vida de Joaquín Sabina nunca avanzó en línea recta. Fue una sucesión de etapas que parecían contradictorias, pero que con el paso del tiempo revelan una coherencia profunda. Desde el joven que escapó de Úbeda buscando aire hasta el artista que hoy mide cada paso, su trayectoria está atravesada por una lucha permanente entre el deseo de libertad y la necesidad de pertenecer. Tras el exilio londinense a finales de los años 60, Sabina regresó a España con una mirada transformada. Londres no solo le dio distancia política, también le enseñó otra forma de vivir la música. Más callejera, más narrativa, menos solemne. A principios de los 70, de vuelta en Madrid, sobrevivió con trabajos precarios mientras cantaba en cafés y locales pequeños, observando una ciudad que empezaba a mutar lentamente. Aquellos años de escasez, vividos en pisos compartidos y con pocas certezas, consolidaron su manera de mirar el mundo desde los márgenes. La transición española fue el telón de fondo de su crecimiento artístico. Mientras el país aprendía a hablar en voz alta, Sabina aprendía a escribir sin pedir permiso. Cada disco, cada concierto, parecía una conversación directa con una generación que no se sentía representada por los discursos oficiales. En los años 80 y 90, ya instalado en la cima, vivió una aceleración vital que hoy se lee como una huida hacia adelante. Giras interminables, noches sin final, amistades intensas y un consumo excesivo que funcionaba como anestesia emocional. Durante mucho tiempo, esa forma de vivir fue celebrada como parte del mito. Sin embargo, entre los aplausos aparecían grietas. Hubo discos escritos desde el cansancio, canciones que hablaban de derrotas cuando el éxito era absoluto, letras que anticipaban un agotamiento que aún no se verbalizaba. El ictus de 2001 no fue un accidente aislado, sino la materialización de advertencias previas. A partir de entonces, su vida comenzó a dividirse en un antes y un después, aunque él tardó años en aceptarlo plenamente. Durante la primera década del siglo XXI, Sabina siguió creando, pero con una conciencia distinta. Ya no se trataba de conquistar nuevos territorios, sino de entender qué hacer con lo ya vivido. Colaboraciones, libros de poesía, exposiciones de dibujos y conciertos más teatrales mostraban a un artista que buscaba otras formas de expresarse sin abandonar del todo el escenario. Vivía en Madrid, pero cada vez más encerrado en espacios controlados, reduciendo la exposición pública aunque sin desaparecer. La caída en el escenario en 2020 fue otro punto de inflexión. No solo por el impacto físico, sino por lo que simbolizó, la vulnerabilidad expuesta ante miles de personas. Desde entonces, su vida se replegó. Menos viajes, menos entrevistas, más tiempo en entornos íntimos. Quienes lo visitan hablan de un Sabina reflexivo, atento, irónico como siempre, pero menos dispuesto a jugarse la salud por el personaje. La música sigue ahí, pero ya no como urgencia, sino como memoria viva. Al revisar su vida en conjunto, aparecen patrones que antes pasaban desapercibidos. La constante necesidad de irse para poder volver.
La dificultad para habitar el presente sin excesos, la búsqueda de afectos que no exigieran renuncias absolutas. Cada etapa dejó rastros que hoy cobran sentido. El niño silencioso, el joven exiliado, el cantautor incómodo, el ídolo fatigado. No hay una sola versión de Joaquín Sabina, sino muchas superpuestas, dialogando entre sí a lo largo del tiempo. Su vida no puede leerse como una biografía ordenada, sino como un cuaderno lleno de tachaduras, anotaciones al margen y versos escritos de madrugada. Cada caída, cada éxito, cada desaparición momentánea del foco, fue parte de un aprendizaje lento, a veces doloroso. Y aunque hoy el ritmo sea otro y el cuerpo marque límites claros, todo lo vivido sigue resonando en la manera en que mira, habla y recuerda, como si cada recuerdo fuese una canción que aún no ha terminado de cantarse. Ese repliegue paulatino no significó inmovilidad, sino una nueva forma de estar en el mundo. En los años posteriores a 2020, Joaquín Sabina comenzó a habitar el tiempo con otra densidad, como si cada día tuviera un peso distinto. Madrid siguió siendo su base, pero ya no la ciudad nocturna de bares interminables, sino un territorio más íntimo, casi doméstico, donde los paseos breves y las visitas contadas sustituyeron al vértigo de antaño. Quienes se acercaban a su casa notaban un ambiente distinto, menos ruido, más libros abiertos, dibujos a medio terminar y canciones que no siempre buscaban convertirse en disco. En este periodo su relación con la memoria se volvió central. Sabina empezó a ordenar papeles, cuadernos antiguos, letras escritas en servilletas y cintas olvidadas. No como un ejercicio nostálgico, sino como una necesidad de entender su propio recorrido. Al revisar esos materiales aparecieron constantes que antes no había querido mirar de frente. La obsesión por la huida, el miedo a la quietud, la tendencia a convertir el dolor en ironía antes de que doliera demasiado. Muchos de esos rasgos, hoy evidentes, ya estaban presentes en sus primeras canciones, aunque entonces se confundían con pose generacional. Durante estos años, su figura pública se transformó. Ya no hablaba desde el exceso, sino desde la experiencia. En encuentros puntuales con el público, en teatros más pequeños o presentaciones de libros, su voz adquirió un tono casi confesional. No buscaba impresionar, sino compartir. A veces, en medio de una charla, se detenía para recordar una fecha exacta, una calle concreta, un rostro que había marcado una decisión. Esos detalles, aparentemente menores, revelaban hasta qué punto su vida había estado siempre anclada a lugares reales. Una pensión en Londres, un bar de Malasaña, un camerino en Buenos Aires, una habitación de hotel en Ciudad de México donde escribió versos que luego cantarían multitudes. Su relación con el tiempo también cambió. Durante décadas vivió como si el futuro fuera una amenaza o una abstracción. Ahora el presente se imponía con una claridad inédita. Sabina comenzó ahí a hablar de la vejez sin dramatismo, como una etapa que exige honestidad. Reconocía errores sin pedir absolución y asumía aciertos sin arrogancia. Esa mirada serena no borraba el pasado, pero lo colocaba en su sitio. El joven que huyó de Úbeda, el exiliado londinense, el ídolo de estadios y el hombre frágil que hoy mide sus fuerzas, coexistían en un mismo relato, sin necesidad de imponerse unos a otros. En este tramo de su vida también se hizo más visible su faceta plástica. El dibujo, que siempre había sido un refugio paralelo a la música, ocupó un espacio central. Exposiciones en Madrid y otras ciudades mostraron un universo visual tan irónico y melancólico como sus letras. Para muchos fue una revelación tardía, para él, una continuidad natural. Dibujar le permitía decir sin cantar, expresar sin exponerse físicamente, seguir creando sin someter al cuerpo a la exigencia del escenario. Las amistades se depuraron con el tiempo. Quedaron pocas, pero sólidas. Conversaciones largas, silencios compartidos, recuerdos que no necesitaban explicación. Sabina ya no buscaba multitudes, sino complicidades. En esas relaciones cercanas, su vida encontraba una estabilidad que nunca tuvo en los años de fama desbordada. No era una renuncia, sino una elección consciente. Así, su vida siguió desplegándose lejos de los focos constantes, pero llena de significado. Cada gesto cotidiano, cada palabra dicha en voz baja, cada recuerdo recuperado añadía una capa más a una existencia que siempre se resistió a ser simple. La historia de Joaquín Sabina continuaba escribiéndose, no con grandes titulares, sino con pequeños actos que, vistos en conjunto, revelaban la profundidad de un hombre que nunca dejó de buscarse a sí mismo. Ese proceso de depuración vital también se reflejó en la manera en que Joaquín Sabina se relacionó con su propio
propio legado. Durante mucho tiempo evitó esa palabra, como si nombrarla implicara aceptar un cierre que no estaba dispuesto a conceder. Sin embargo, en los últimos años comenzó a asumir que su vida ya había dejado una huella concreta, no solo en la música, sino en la forma de narrar una época. No fue una decisión repentina, sino el resultado de encuentros, conversaciones y pequeñas revelaciones que se acumularon casi sin darse cuenta. En Madrid, especialmente entre 2021 y 2023, Sabina pasó largas temporadas revisitando lugares que habían marcado su biografía. No como un gesto público, sino en recorridos discretos. Calles del centro donde había vivido en pisos ya desaparecidos. Bares cerrados que alguna vez fueron refugio nocturno. Teatros en los que ahora entraba por la puerta lateral, sin necesidad de ser anunciado. En esos trayectos, según cuentan quienes lo acompañaron, surgían recuerdos muy precisos. Fechas exactas, nombres olvidados, decisiones tomadas casi por azar que terminaron cambiando el rumbo de su vida. Detalles que en su momento parecieron irrelevantes y que hoy se revelaban como puntos de inflexión. También cambió su relación con el silencio. Antes lo temía, ahora lo buscaba. Pasaba horas sin música, leyendo o simplemente observando, algo impensable en el Sabina de décadas anteriores. Esa quietud le permitió detectar patrones en su propia historia, la necesidad constante de ir más allá de los límites, la dificultad para detenerse a tiempo, la tendencia a convertir cada etapa en una despedida anticipada. Muchos de esos rasgos, hoy evidentes, ya estaban presentes en sus primeros años de éxito, pero entonces se confundían con carisma o rebeldía. En este periodo, algunas colaboraciones tardías adquirieron un sentido distinto. Ya no se trataba de sumar nombres o de conquistar nuevos públicos, sino de dialogar con artistas desde un lugar de igualdad y experiencia compartida. Canciones escritas sin prisa, encuentros sin agenda cerrada, proyectos que podían quedar inconclusos sin generar ansiedad. Para Sabina, esa libertad creativa era una forma de reconciliarse con una industria que durante años había marcado el ritmo de su vida. La relación con el público también mutó. En apariciones contadas, el vínculo era más cercano, menos épico. No había discursos grandilocuentes ni promesas de futuro, solo relatos fragmentarios, anécdotas precisas y una ironía más suave. El Sabina que hablaba ya no necesitaba imponerse, bastaba con estar. En esas ocasiones muchos percibían algo nuevo, una escucha atenta, una pausa antes de responder, una conciencia clara de que cada palabra tenía peso. Su vida cotidiana se organizó alrededor de rutinas simples, mañanas lentas, comidas sin exceso, encuentros reducidos. No por obligación médica únicamente, sino por elección. El hombre que había vivido como si cada noche fuera la última comenzó a tratar cada día como algo que merecía cuidado. Ese cambio no borró el pasado, pero lo integró. Las contradicciones seguían ahí, solo que ahora convivían sin necesidad de resolverse. Al mirar su trayectoria completa, se hacía evidente que nunca buscó una identidad fija. Fue exiliado, cronista urbano, icono generacional, figura incómoda, mito cansado y finalmente observador de sí mismo. Cada una de esas versiones dejó señales que hoy se pueden leer con mayor claridad. Nada ocurrió de forma aislada. Todo fue consecuencia de una vida llevada al extremo, pero también de una sensibilidad que nunca dejó de interrogarse. Así, la vida de Joaquín Sabina continuaba avanzando, no hacia un desenlace, sino hacia una comprensión más profunda de lo vivido. Cada recuerdo recuperado, cada gesto cotidiano, cada silencio elegido añadía una capa más a una existencia que siempre se resistió a ser explicada de una sola manera, como si su historia, al igual que sus canciones, siguiera abierta, inacabada, esperando todavía ser contada desde otro ángulo. Ese estado de observación permanente también lo llevó a reinterpretar episodios que durante años había minimizado o convertido en anécdota. En conversaciones privadas mantenidas entre 2022 y 2024, Joaquín Sabina empezó a admitir que muchas de las decisiones que marcaron su vida no fueron gestos heroicos, sino reacciones impulsivas a un miedo constante, el miedo a quedarse quieto. Esa revelación, apenas insinuada en entrevistas públicas, explica mejor que cualquier mito la forma en que atravesó décadas de creación y desgaste. Durante los años de máxima exposición, especialmente entre 1988 y 1999, su vida transcurría en un ciclo casi mecánico. Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Barcelona se sucedían sin pausa. Los hoteles se confundían entre sí, los camerinos parecían copias idénticas y los aplausos funcionaban como un anestésico eficaz. Sin embargo, hoy se sabe que ya entonces aparecían señales de agotamiento profundo. Dificultades para dormir sin medicación.
Una sensación persistente de irrealidad al bajar del escenario, lapsos de memoria que atribuía al cansancio. Nada de eso se interpretó como alarma, porque el personaje lo absorbía todo. A principios de los años 90, cuando su nombre ya era sinónimo de éxito, Sabina empezó a desarrollar una relación ambigua con la rutina. Necesitaba el desorden para sentirse vivo, pero al mismo tiempo lo desgastaba. Esa contradicción se reflejaba en su forma de escribir. Canciones que hablaban de despedidas mientras él seguía acumulando comienzos. Algunos manuscritos de esa época, conservados en carpetas que hoy revisa con distancia, muestran tachaduras obsesivas, versos reescritos una y otra vez, como si buscara una precisión imposible. Esos papeles revelan a un hombre mucho más inseguro de lo que su imagen pública sugería. El cambio de siglo trajo consigo una primera conciencia del paso del tiempo. Aunque siguió actuando y publicando, el ritmo ya no era el mismo. Entre 2002 y 2009, alternó periodos de intensa actividad con retiradas casi silenciosas. Vivía en Madrid, pero cada vez más recluido, evitando actos sociales que antes lo atraían. Algunas amistades de entonces recuerdan largas tardes en casa, con conversaciones que giraban menos en torno a la música y más a la memoria, a la infancia, a las pérdidas acumuladas. Era un Sabina menos brillante en apariencia, pero más atento a lo que ocurría alrededor. En esos años también empezó a reconocer el peso de las ausencias. Personas que habían sido centrales en su vida desaparecieron sin grandes rupturas, simplemente porque el tiempo y el desgaste hicieron su trabajo. Lejos de dramatizarlo, Sabina lo asumió como parte de un proceso inevitable. Sin embargo, esa acumulación de despedidas fue moldeando su mirada. La ironía seguía presente, pero ya no como escudo, sino como herramienta para decir verdades incómodas sin elevar la voz. A partir de 2015, su relación con el trabajo creativo se volvió selectiva. No escribía por obligación ni por calendario, sino cuando algo lo empujaba de verdad. Pasaba semanas sin tocar la guitarra, concentrado en lecturas o dibujos, y luego retomaba una letra con una claridad que sorprendía incluso a quienes lo conocían bien. Esa forma intermitente de crear reflejaba una vida que ya no se organizaba alrededor de la urgencia, sino del sentido. La pandemia aceleró esa transformación. El encierro forzado lo obligó a detenerse sin escapatoria posible. Lejos de vivirlo como una tragedia, Sabina lo experimentó como una confirmación de algo que ya intuía: la necesidad de reducir, de elegir, de aceptar límites. En ese periodo, según personas de su entorno, volvió a escuchar discos antiguos, no para inspirarse, sino para entender qué había quedado de aquel joven que cantaba desde la rabia y la ironía. No buscaba nostalgia, sino coherencia. Su vida, vista desde esta perspectiva, se revela como una suma de capas superpuestas. Cada etapa no anuló a la anterior, sino que la modificó. El exiliado no desapareció con el éxito. El inconforme no se diluyó en la fama. El hombre frágil no borró al mito, pero lo puso en su sitio. Todo convivió, a veces en tensión, a veces en silencio. En los últimos años, Sabina ha hablado poco, pero cuando lo hace, cada palabra parece meditada. No hay intención de corregir el pasado ni de justificarlo. Simplemente lo nombra. Esa actitud, lejos de cerrar su historia, la mantiene abierta. Su vida no se presenta como un relato ejemplar, sino como una experiencia vivida a fondo, con todas sus contradicciones intactas. Y en esa aceptación cinépica, su trayectoria adquiere una densidad que antes quedaba oculta tras el ruido del éxito. Así, la vida de Joaquín Sabina continúa desplegándose sin necesidad de grandes gestos, sostenida por una memoria activa y una conciencia clara de lo que fue y de lo que es, como si cada día añadiera una nota más a una canción larga, irregular, todavía en proceso. Ese hilo de conciencia que fue ganando peso en los últimos años también lo llevó a revisar episodios menos visibles, aquellos que nunca ocuparon titulares, pero que condicionaron decisiones cruciales. A mediados de la década de 2010, Joaquín Sabina empezó a prestar atención a una sensación recurrente que antes ignoraba, la de haber vivido muchas veces por inercia, dejándose arrastrar por una maquinaria que él mismo había puesto en marcha. No era arrepentimiento, sino una lucidez tardía que lo obligaba a mirar con detalle lo que antes resolvía con ironía. En 2016, tras una gira particularmente exigente por América Latina, decidió alargar su estancia en Buenos Aires más de lo previsto. No hubo anuncio ni explicación pública. Se alojó en un apartamento discreto, lejos del circuito habitual, y pasó semanas caminando por barrios que ya conocía, pero que ahora recorría sin prisa. Allí, según contaría después en círculos reducidos, comenzó a entender hasta qué punto la repetición había moldeado su vida. Las mismas ciudades, los mismos rituales, las mismas despedidas. Esa estancia silenciosa funcionó como una pausa mental que anticipó cambios posteriores.
De regreso a Madrid, su relación con el trabajo se volvió aún más selectiva. Rechazó propuestas que antes habría aceptado sin dudar y empezó a delegar decisiones que durante años controló de manera obsesiva. Ese gesto, aparentemente menor, marcó una diferencia profunda. Por primera vez, Sabina no sentía la necesidad de estar en todo. Prefería observar, escuchar, elegir. En su entorno, algunos interpretaron esa actitud como cansancio, otros como una forma nueva de libertad. Al mismo tiempo, reaparecieron